La época victoriana es el periodo del reinado de la reina Victoria, que abarca desde el 20 de junio de 1837 hasta su muerte el 22 de enero de 1901. Fue una época de paz, prosperidad y sensibilidad refinada. Sin embargo, las cosas no fueron tan buenas durante la época victoriana. Hoy conoceremos 10 peligros de vivir en la época victoriana. Pan adulterado. Cuando alimentos básicos como el pan empezaron a ser producidos en grandes cantidades y a bajo costo para los nuevos citadinos, los fabricantes victorianos aprovecharon la oportunidad para maximizar sus ganancias cambiando ingredientes por sustitutos que agregaran peso y volumen. El pan era adulterado con yeso, tiza o alumbre. El alumbre es un compuesto basado en aluminio que aún hoy se usa como detergente, pero que en ese entonces se utilizaba para hacer que el pan fuera tan blanco y pesado como lo deseaban los clientes. No solo causaba problemas de malnutrición, el alumbre provoca además problemas intestinales y constipación o diarrea crónica, que para los niños a menudo era fatal. La rabia, una cosa que causó gran temor en los victorianos, fue la hidrofobia o la locura canina, uno de los dos nombres históricos de la rabia. De hecho, las personas de 1800 tenían mucho miedo a la rabia cuando alguien era mordido. A veces la persona terminaba con su vida u otras personas la lastimaban debido a un miedo irracional sobre lo que sucedería y cómo podría comportarse la persona mordida. El miedo tampoco fue disminuido por los periódicos victorianos. Informaban constantemente sobre las muertes causadas por perros rabiosos. El aire. Durante la mayor parte de la era victoriana, los caballos fueron la principal fuente de transporte. Esto significaba que los victorianos lidiaban constantemente con pilas de estiércol, lo que causaba dos problemas principales: olía mal y cuando se secaba fácilmente se convertía en un polvo que se arremolinaba en el aire. Además del estiércol flotante, se sumaba el carbón. Este fue la principal fuente de energía para empresas y hogares victorianos. Además, los barcos de vapor en el Támesis expelían enormes cantidades de humo y las chimeneas de las fábricas en los distritos orientales de Londres llenaban el aire de negrura. Cuando este humo se combinó con la espesa niebla de Londres, creó smog y Londres pronto fue apodado el Gran Humo. Si las casas para fumar, los botes y las industrias no eran lo suficientemente malas, había numerosos negocios nocivos que creaban olores penetrantes a diario: curtidores, fabricantes de jabón, fundidores de grasa, calderas de huesos, pegadores, etc. Junto con todo tipo de pescado podrido, carne podrida y despojos de mercados y mataderos, estos se mezclaban y cubrían la ciudad de un hedor terrible y muy perjudicial para la salud. Viaje en barco. El viaje en barco era peligroso para los emigrantes pobres y principalmente ingleses, irlandeses o escoceses. Para transportarlos, los emigrantes viajaban en steerage o entrepuente, que en la era victoriana temprana era un compartimiento de la cubierta inferior sin ventanas y sin ventilación, que tenía aproximadamente 2 metros de altura. El entrepuente era frío, oscuro y se dividía en compartimientos sombríos. Las personas se apiñaban en estos compartimientos con 4 niveles de literas, 2 a cada lado. También se esperaba que los emigrantes proporcionaran y cocinaran su propia comida, y a menudo traían una cantidad insuficiente o ninguna provisión. Miles de emigrantes murieron antes de llegar a su destino, porque casi 20 de cada 100 pasajeros morían en el mar, ya sea por fiebre o hambre. Después de la hambruna irlandesa de la papa en 1846, de unos 98.000 trabajadores enviados desde Irlanda a Canadá, casi 25.000 perecieron como consecuencia de las raciones pobres y la ventilación defectuosa de los barcos. Marquesina inflamable o explosiva. El a menudo olvidado inventor británico Alexander Parkes inventó el material moldeable que hoy llamamos plástico. Lo bautizó marquesina, pero pronto se le empezó a llamar celuloide. Este se hizo increíblemente popular ya que permitía fabricar desde broches y peinetas hasta bolas de billar, que antes solo se podían hacer con el preciado mármol. Desafortunadamente, la marquesina también es altamente inflamable. Al degradarse, puede encenderse sola y es explosiva con el impacto, lo cual no es ideal cuando se trata de una bola de billar.
Esto causó numerosas lesiones en personas e incluso niños, pues los juguetes estaban hechos de este material. La niñez. Los niños de familias trabajadoras tuvieron vidas muy duras. En muchas ocasiones empezaron a trabajar a los 4 o 5 años, ya que eran considerados por sus padres una fuente de ingresos para la familia. Estaban obligados a trabajar en condiciones extremas y con menor sueldo. Los trabajos que realizaron con mayor frecuencia fueron los de barrendero, desollinador, cazador de ratas, minero, trabajador en fábricas, especialmente las textiles, confección de ropa y sombreros. Nadie les preguntaba su parecer y eran contratados como mano de obra barata. Las jornadas duraban normalmente más de 12 horas, en condiciones terribles y sin ningún tipo de seguridad. La mortandad era muy alta, ya que muchas veces eran contratados por su pequeño tamaño para introducirse en lugares peligrosos en los que no cabía un adulto. Los niños a menudo experimentaban la violencia en el hogar, la escuela y el trabajo. Muchos chicos pobres y huérfanos sobrevivían uniéndose a las bandas callejeras y tomaban la senda del crimen. Durante esa época, los crímenes infantiles eran juzgados de igual modo que los adultos, llegando hasta sentencias a la horca. Solamente en 1814, 5 chicos menores de 14 años fueron sentenciados. A causa de la preocupación del crimen juvenil, los jueces se dieron cuenta de que castigar de igual modo a los niños como a los adultos no tenía sentido, y fue en 1854 cuando se creó el primer reformatorio a los que enviaban a niños criminales menores de 16 años. La electricidad. La llegada de la electricidad fue una innovación extraordinaria. Al principio, las personas no sabían cómo usarla. Las señales de advertencia les aconsejaban no acercarse a la toma de corriente con una cerilla. A principios del siglo XX, las compañías de electricidad buscaban interesar a los consumidores en productos eléctricos más allá de la iluminación. Obviamente, algunos de estos estaban defectuosos, pero el verdadero peligro provenía de los consumidores que intentaban hacer funcionar muchos electrodomésticos desde un enchufe y de tratar de solucionar los problemas ellos mismos. Los periódicos estaban llenos de casos de personas que se electrocutaban. Los tratamientos de belleza. Los escalofriantes tratamientos de belleza de la época victoriana eran bastante perjudiciales para la salud. Al parecer, las mujeres de esa época estaban dispuestas a todo por verse supuestamente bellas. Por ejemplo, las mujeres de clase alta querían vanagloriarse de sus riquezas luciendo lo más transparentes posibles, hasta el punto que las venas maquillaran sus rostros por la palidez. Siguiendo los consejos de belleza del libro de Ugly Girl Papers, cubrir la cara con pequeñas cantidades de hojas de opio y lechuga por la noche y lavar la cara con amoníaco por las mañanas garantizaba una tez blanca como la nieve. El arsénico, a pesar de ser venenoso, también fue utilizado por las chicas victorianas. Los enfermos de tuberculosis sufrían de pupilas dilatadas y ojos llorosos, cosa que a los victorianos les parecía hermoso. Para que las mujeres de la época consiguieran grandes pupilas, no forzaban un contagio de tuberculosis, pero sí aplicaban un método igual de fatal: las gotas de belladona, una de las plantas más venenosas del mundo. Ellas conocían los riesgos de usarlas, aún así las incluyeron en sus rituales de belleza. En pequeñas dosis, el veneno causa inflamación, ceguera, irritación de intestinos y erupciones. The Ugly Girl Papers volvió a hacer de las suyas cuando recomendó ingerir una cucharilla de amoníaco venenoso mezclado con un vaso de agua para evitar el mal aliento y prevenir la caída de los dientes, y como cepillo dental recomendaba usar pan quemado o caracol para quitar la suciedad. Ácido bórico en la leche. El pan no fue el único alimento que se adulteraba. Las pruebas en 20.000 muestras de la leche en 1882 mostraron que un quinto había sido adulterado, pero gran parte de esto no fue hecho por los fabricantes, sino por los propios hogares. Se creía que el ácido bórico purificaba la leche, eliminando el sabor agrio y el olor de la leche que se había desprendido. Algunos decían a los consumidores que esto era una adición bastante inofensiva, pero se equivocaban. Pequeñas cantidades de ácido bórico pueden causar náuseas, vómitos, dolor abdominal y diarrea. El gas natural
comenzó a canalizarse a las casas a mediados del siglo XIX. Este gas se usaba para alimentar lámparas que eran más brillantes que las velas y además proporcionaban calor a los hogares de una manera más eficiente. Sin embargo, los dispositivos a gas en los hogares no tenían interruptores de seguridad, por lo que el gas continuaría filtrándose silenciosamente en habitaciones selladas, asfixiando a las personas mientras dormían o causando explosiones violentas.